El INEGI censa por primera vez en 2020 a los mexicanos afrodescendientes. ¿Qué es afrodescendiente? Se pregunta la gente. Dame ese ritmo, deja que yo se los cuente. Hay 3 raíces en la tierra del maíz: la indígena, la mestiza y la tercera raíz, la africana, que llegó esclavizada, se liberó y luchó para formar este país. ¿Sabías tú que Morelos era negro, igual que el presidente Vicente Guerrero? No, porque en la escuela no te lo dijeron. Porque han blanqueado la historia, borraron a los negros, en serio. Lo blanquearon todo, claro, el clero también ha usado cloro. ¿No me crees? Esta pregunta es oro. ¿Por qué Jesús es blanco en una tierra de moros? Reconocimiento al pueblo negro, que su historia entre los libros de texto. Que se reconozcan sus derechos, que su orgullo se convierta en nuestro. Reconocimiento al pueblo negro, que su historia entre los libros de texto. Que se reconozcan sus derechos, que su orgullo se convierta en nuestro. ¿Por qué es tan importante este factor? Porque todo el tiempo los paran en migración. ¿Y tú de dónde eres? Pues de México, señor. En México no hay negros, deportado al Salvador. Urge programa para concientizar al policía, migración al militar. ¿Desde cuándo hay negros por acá? Desde hace 500 años, antes de que existiera México como tal. Según el INEGI, México es racista. Y entre más moreno es más difícil la movida. Imagina que en este país tu cantidad de melanina determina tu calidad de vida. Pero ¿qué te pasa? México no es racista, todo mundo se abraza. Mi casa es tu casa, pero mija, si se casa, que sea con un güerito pa' que mejore la raza. Reconocimiento al pueblo negro, que su historia entre a los libros de texto. Que se reconozcan sus derechos, que su orgullo se convierta en nuestro. Reconocimiento al pueblo negro, que su historia ingrese a los museos. Que se reconozcan sus derechos, que su orgullo se convierta en nuestro. Es un tema muy importante y que no se ha discutido en este país sino hasta los últimos tiempos. Quizá con lo del INEGI, pero también con otra serie de cosas que hemos visto en diferentes espacios públicos. Después de la Revolución Mexicana, México se concibió a sí mismo, por causa de sus ideólogos, como un país mestizo. Se hizo una ideología de la mexicanidad, donde éramos todos ya una mezcla más o menos uniforme con sus cosas, pero sobre todo las personas de ciudad, mestizos todos. Esto, por mucho tiempo, aunque hubo un grado de justicia social después del triunfo de la Revolución y de algunos gobiernos como el del general Lázaro Cárdenas, invisibilizó las diferencias, pero hubo siempre un sistema de jerarquía estética. Decías, Danger, mejorar la raza. Claro que eso era un problema en muchas familias, casarse con un indio, ¿no? El sistema de castas, ¿no? Sí, ahí... El salta para atrás le decían cuando tenías más de negro que de mestizo o que de blanco. Sí, ahí parece que hay un componente un poco mitológico, no funcionaba como tal, han dicho algunos historiadores de la conquista, pero sí que hay una estructura que privilegia la blancura. Sí. El estudio de INEGI mostraba que es más fácil la movilidad social. Sí. Pigmentocracia se llama. Sí, en la televisión comercial, la mayoría de las personas que aparecen, por ejemplo, son blancas, en un país donde hay una mayor parte de personas morenas. Los gobernadores en el sur de México, a mí fue lo primero cuando empecé a viajar por la música, veía los carteles y decía yo, pero ¿cómo si estoy en Oaxaca, si estoy en Chiapas, cómo puede ser que los gobernadores sean güeritos y de ojos de color? Pues no representan a la comunidad, según yo, ¿no? Eso fue algo que me llamó la atención, pues, ¿no? Sí, los gobernadores de todos lados, los legisladores. Adrián Santuario presentaba un trabajo que publicó en El País, creo que lo han seguido actualizando Patricio Solís y Pablo Reyes Moctezuma, lo de la representación política, como un país que es moreno tiene a la mayoría de sus representantes mucho más blancos que la población en general. Le pusieron un pantone de color. Y la bancada del Partido Verde podría ser sueca, sin ningún problema. Total. ¿No? Es un país en el que no se representa esa diversidad, digamos, esa proporción. Pero lo que ofende hablar de eso. Ofende muchísimo. Hablar de color, a mí me tocó con el tema de la pigmentocracia, ofende mucho. Y la gente
se enoja muchísimo porque es uno, visibilizar que México es un país racista, pero no, y que hay un componente de privilegio en todo lo que tú hiciste simplemente por ser blanco. Claro. Y eso ya molesta un poco y eso te lleva a negarlo. Hay mucha gente, y se dio la discusión, en contra de que el INEGI está preguntando si eres afro, si te consideras de la comunidad afro o no. Hay molestia real. Hay gente que se enojó porque les preguntaron si se consideraban afro. ¿Qué no me ves? ¿No? Monterrey, ¿no? Principalmente. Pero, bueno, sí hubo denuncias que salieron particularmente de ahí. Algunos gobernadores que públicamente hicieron la encuesta del INEGI, cuando les preguntaban que si se consideraban afrodescendientes, decían, ¿pero cómo? ¿Qué es eso? ¿No? Claro. Eso nos dice que México no reconoce y no entiende que tenemos esta tercera raíz afro. Todo lo que lucharon, el primer pueblo libre fue negro en realidad, ¿no? De los llamados cimarrones, que eran los afros que se rebelaban y ayudaron a libertar a México. Entonces es importante que hablemos de eso y que lo tengamos bien claro y que sea parte de nuestra historia, ¿no? Tuvimos libertadores negros. Sí. No solo Morelos, ¿no? Supongo que Vicente Guerrero. Vicente Guerrero. Sí. Otros protagonistas de nuestra historia. Se dice que la abuela de Zapata, hay una discusión ahí académica, era afro. Sí, seguramente hay muchas personas que tenemos esa raíz incorporada en nuestra genética. Claro. Muchas más de las que pensamos. Y si no, está en todos lados, en la comida, en el baile, en la música, toda nuestra cultura, pues. El son jarocho es negro. Totalmente, sí. La pancita, el menudo, también es de la cultura afro y así. Otras cosas más. Creo que toca mucho cuando hablas de Jesucristo, creo que eso puede tocar la sensibilidad de muchos. Sí, sí, sí. Porque estamos acostumbrados a venerar a un otro diferente que siempre se ve europeo. Yo les platico que cuando estábamos viendo la imagen de Buena Fe, lo que aparecían de fondo eran como intelectuales, estatuas de la Roma antigua, de la Grecia antigua. Y yo pensaba, yo no me veo ahí, no me parezco a esos, para nada. O sea, hay que visibilizarnos en todos los espacios con nuestros rasgos distintos. Entonces pedí que me pongan a un Altamirano, que me pongan a un Nezahualcóyotl. Y Altamirano era chontal, pero vemos las estatuas que hay de Altamirano y está hecho a la estética de la blancura. El Altamirano que tenemos ahí en la estatua no se parece a Altamirano, porque era ponerlo, se parece a D'Angelo, creo. Sí. Era ponerlo demasiado feo en la idea de quien hizo la escultura, seguramente. Claro. Porque los rasgos indígenas son castigados. A mí una cosa, yo he cedido en una, al estar aquí y en otros espacios de televisión que me molestaban mucho. El bigote. Sí. Pues, me sale de dos lados y ralo, y así es. No, es que a ti no te sale bigote. No, sí, me sale este claro. Bigote indígena. Claro. Pero ese está castigado estéticamente, y en cambio, tener la cara llena de pelos como D'Angelo es premiado estéticamente, ¿no? Los hombres barbones y quién sabe qué. Y ahí, eso también es parte de la estructura. Es el estándar estética europea, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero son cosas que no discutimos, Estefanía, porque cuando las discutimos... Sí, cuando las discutimos mucha gente se ofende. A mí me llamó la atención que decías que ya era una lucha que habías perdido, la del bigote. Porque además lo dices constante, bueno, ya entendí que no gusta y no lo voy a usar más. Sí, bueno, no le gusta a algunas de las personas que trabajan conmigo, por ejemplo, también, y que lo hacen de buena onda. Pero pues, claramente una persona no puede ganar una batalla estética. ¿O sí? Yo creo que no. Y creo que eso tiene una relación con lo que me preguntaban hace rato del bullying en redes. De lo que más me castigan en redes es eso, del físico. Tus características físicas. Sí. Claro. Es raro tener un indio en el espacio público. Claro. Que además hable y discuta con los intelectuales blancos. Claro. Sí. La última vez me castigaron por hablar mal de Julio Frenk. ¿Quién es para hablar de Julio Frenk? Bueno, tiene unos argumentos, yo tengo otros, los pongo enfrente. Es un señor con doctorado en sociología, es médico, dicen una eminencia. Pero es porque es muy complicado escenificar la igualdad, no estamos acostumbrados. Sí.
¿Y por qué es importante esto de dejarlo claro? Es porque ahora no hay políticas públicas para los negros en México, ¿no? Y negro no es despectivo. Ellos se autodenominan así. No afro. Ojo, otra cosa del INEGI que pregunta afrodescendiente, y afrodescendiente es el número 5 de los títulos con los que ellos se reconocen, ¿eh? Ellos se reconocen como negros, como primero. Muy bien. Y entonces ellos no tienen políticas públicas porque no son de una minoría, no son de una comunidad indígena. Claro. A veces tienen que mentir y decir que son mixtecos para que los atiendan en seguro social, cosas así, ¿no?